Fue muy triste llegar allí y ver dónde estaba el asiento de Lee. Las patas del asiento seguían allí. Había un buen trozo de fuselaje a su lado y también una ventanilla. Pero el deseo de los Campbell de encontrar la causa de la muerte de Lee inevitablemente les llevó a enfrentarse cara a cara con detalles espantosos. Nos llevaron a la oficina del médico forense porque habían encontrado restos y esas cosas. No nos enseñaron los restos en sí, pero sí que nos enseñaron otras partes que habían encontrado dentro de los motores. Nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido Lee el que se hubiera introducido en el motor, porque sería una muerte inmediata, porque de otra manera serían 4 minutos de caída hasta impactar con el océano. Sabemos que podían estar vivos mientras caían, y cuando piensas en ello, es simplemente horrible. Cuando los Campbell supieron que nunca llegarían a encontrar el cuerpo de su hijo, la necesidad de encontrar la causa del accidente que lo mató se hizo aún mayor. La muerte de Lee no puede haber sido inútil. Sabes que tienes que averiguar por qué murió, y tienes que asegurarte de que nunca vuelva a ocurrir. Los Campbell se embarcaron en una investigación personal sin descanso que duraría cerca de 2 años. Pero la pérdida de su hijo significaba que no se pararían ante nada hasta descubrir la verdad. Los motores número 3 y 4. 2 meses después del accidente en el vuelo 811, cuando la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte realizó las audiencias preliminares, los Campbell se aseguraron de estar allí, pero pronto se llevarían una decepción. Pasaron meses y la comisión no terminaba de completar sus informes, de modo que los Campbell tomaron cartas en el asunto. Estaba claro que no podíamos dejar el esclarecimiento de los hechos en manos de la comisión. Así que decidimos continuar por nuestra cuenta, y cuando se terminaron las audiencias, nos dijeron que podíamos coger lo que quisiéramos de la mesa de prensa. Así que Susan se acercó a la mesa y dijo: veo que vamos a tener un buen material, y agarró una caja y la llenó con todos los documentos que pudimos encontrar. Kevin es la persona más honesta que hay, pero ahí estábamos cogiendo cosas que no nos habían dicho específicamente que pudiéramos coger. Y salimos por la puerta justo antes de que llegaran los de la comisión con un carrito para recoger todos los documentos. Nos metimos en un taxi y nos marchamos con todos los papeles. Pronto nos dimos cuenta de que disponíamos de documentación muy importante y un montón de cosas que no se habían hecho públicas. En ese momento fue cuando pudimos empezar la investigación en serio. Los documentos no publicados revelaban un inquietante catálogo de problemas con la compuerta delantera de carga que se remontaba a su diseño original. En lugar de una puerta de seguridad que quedaba acoplada a la estructura cuando se presurizaba el avión, Boeing optó por una compuerta de apertura hacia el exterior. Esto permitía disponer de más espacio de carga, pero no resultaba tan segura como el otro diseño. Por ello, Boeing construyó lo que ellos creían que era un mecanismo de bloqueo infalible. Lo que hacen es poner un montón de mecanismos para asegurarse de que la puerta esté bien sujeta y no se abra. Y de hecho, están integrados de tal forma que es muy probable que la puerta llegue a abrirse. Entonces, ¿qué fue lo que falló en el vuelo 811? Los Campbell enseguida descubrieron que el problema se encontraba en el diseño del mecanismo de bloqueo. Para bloquear la compuerta de carga en el 747, unos motores eléctricos giran los pestillos en forma de C alrededor de las barras de la puerta. Luego, una palanca mueve los brazos en forma de L, conocidos como sectores de bloqueo, sobre los pestillos en forma de C para evitar que se abran. Pero ya en 1975 se encontraron problemas en estos sectores de bloqueo. Kevin Campbell, un experimentado ingeniero, fabricó un modelo para mostrar la debilidad del diseño de Boeing. En un principio los sectores de bloqueo estaban hechos de aluminio, y en 1975 Boeing se dio cuenta de que no tenían suficiente resistencia y doblaron su grosor usando el doble de aluminio. Pero seguían sin tener suficiente resistencia, y muchas aerolíneas ni siquiera se molestaron en doblar su grosor. La debilidad del aluminio aumentaba drásticamente el riesgo de que la puerta se abriera de forma accidental.
Con estos sectores de bloqueo de aluminio, si los pestillos en forma de C intentaran abrirse de forma electrónica, empujarían los sectores de bloqueo y conseguirían abrirse. Durante 20 años antes de la catástrofe del 811, los 747 habían estado volando con esta importante debilidad. Los Campbell se preguntaban qué más cosas quedarían por descubrirse, de modo que redoblaron sus esfuerzos para descubrir toda la verdad sobre el accidente que había matado a su hijo. Compramos un coche en los Estados Unidos y nos fuimos a visitar a toda la gente que pudimos que había estado implicada en el accidente. Empezamos en Seattle, luego Chicago, después Washington D.C., Kentucky, Miami y de vuelta otra vez hasta San Diego y Seattle. Todo esto en un viaje. Los Campbell pronto averiguaron que un incidente terriblemente similar al del vuelo 811 había proporcionado serios avisos de peligro en las compuertas de carga. En 1987, 2 años antes del vuelo 811, un 747 de la Pan Am estaba saliendo de Heathrow cuando le falló la presurización a 6.000 metros. Los pilotos tuvieron que darse la vuelta. Cuando volvieron a Heathrow, se encontraron con que la compuerta estaba abierta unos 4 centímetros por la parte de abajo y que todos los bloqueos estaban abiertos. Cuando llegó a la nave de mantenimiento, se encontraron con que todos los sectores de bloqueo estaban rotos o doblados. ¿Por qué los pestillos en C habían girado y doblado los sectores de bloqueo? Boeing alegó que el personal de tierra habría manipulado de forma errónea el mecanismo. Pero la investigación de los Campbell descubrió otra pista clave del por qué se habían girado los pestillos en C. Otro informe ponía de relieve problemas en el sistema eléctrico de las puertas. Tenía un fallo en el interruptor principal de bloqueo S2, encargado de desconectar la alimentación a la compuerta una vez cerrado el pestillo exterior. Este fue un descubrimiento alarmante. Cuando se cerraba el pestillo exterior, se suponía que el interruptor principal de bloqueo, S2, había desconectado la alimentación a la compuerta y que los motores del pestillo en forma de C ya no podían girar. Pero es posible que fallara permitiendo que los motores abrieran la puerta. Para averiguarlo, Boeing pidió a las líneas aéreas que hicieran una prueba sencilla, que cerraran el pestillo exterior y luego pulsaran el interruptor para abrir la puerta y vieran lo que ocurría. Cuando pulsaron el interruptor, las compuertas funcionaron. Boeing pensaba que esto no iba a ocurrir, pero ocurrió. A pesar de estar cerrado el pestillo exterior, la compuerta tenía corriente y los pestillos empezaron a forzar los sectores de bloqueo hasta deshacerse de ellos. Unos días después, las líneas aéreas empezaron a llamar diciendo que estaban provocando daños en sus aviones. Así que Boeing paralizó las pruebas. Pero en esos aviones, el interruptor S2 había fallado y eso no se hizo público. Todos esos aviones corrían el riesgo de tener el mismo problema que el 811. En cuanto se produjera un cortocircuito, se abrirían las puertas. Los Campbell ya estaban convencidos de que el accidente a bordo del vuelo 811 empezó por un fallo en el interruptor S2. Los motores de los pestillos en forma de C seguían recibiendo corriente y solo hizo falta que se produjera un cortocircuito en un cableado que tenía 20 años y que en otro avión se encontraron deshilachados para que se pusieran en marcha los motores. Los sectores de bloqueo de aluminio eran demasiado endebles para detener el giro de los pestillos, con lo que la compuerta de carga terminó por abrirse. La Comisión Nacional de Seguridad para el Transporte determina que, tras un año de investigación, la Comisión de Seguridad tenía una versión diferente de los hechos. Los Campbell se llevaron una gran sorpresa. Abril de 1990. Tras esperar un año al informe oficial sobre las causas del accidente del vuelo 811, Kevin y Susan Campbell esperaban que coincidiera con sus descubrimientos.